Hermanos, hemos estado viendo algo acerca de la adoración y de la alabanza. Y hoy vamos a hablar de la adoración perenne, es decir, una adoración que debe de ser continua y que no debe de haber ninguna interrupción en cuanto a la adoración. Cuando hablamos y podemos observar las diferencias entre alabar y adorar, cuando vimos varias palabras que aparecen en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, y un resumen de esas diferencias va a ser que alabar es engrandecer, elogiar, expresar orgullo por alguien, confesar los atributos y actos, poner en alto, dar gracias e incluso confesar pecados. Por el contrario, o bueno, complementando, diría yo, adoración va a ser postrarse, ofrecer y servir. Pusimos algunos ejemplos, quien es diácono, que se encarga del mantenimiento de la iglesia, no necesariamente tiene que estar alabando, pues no está diciendo, elogiando. Sin embargo, siempre tiene que haber una actitud de adoración, hacer las cosas postrándose al Señor. E incluso, hermanos, en este momento de estudio que vamos a tener, ustedes están sentados escuchando, pero aún así es un momento de adoración y nuestra actitud en nuestro corazón tiene que ser estar postrados ante Dios, inclinando su rostro. Esa es la idea de postrarse y estar a la merced de la voluntad de Dios. Esa es la idea sobre todo de adorar. Y en ese momento les dije que la adoración nunca termina, nunca termina. Y toda la vida cristiana debe de ser en adoración. No debe de haber algún momento donde no estemos inclinados o postrándonos ante el Señor. Y en ese momento no entramos, solo lo dije, pero ahora lo vamos a estudiar. Y una de las cosas que debemos de entender en la adoración es ofrecer. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios y el Señor exigía que ese sacrificio sea algo perfecto. No podía ser un animal con imperfecciones. No podía ser lo que me sobre para el Señor. Jamás. Era lo mejor para el Señor. Y de ahí, hermanos, cuando ofrecemos, por ejemplo, a veces hay ciertas excusas que no tienen sentido. Por ejemplo, hermano, fíjese que a mí no me da tiempo de leer la Biblia porque llego muy cansado del trabajo. ¿Por qué? Porque le estamos dando las obras al Señor. No estamos ofreciendo, no estamos adorando adecuadamente. Si me dijeran, hermano, estuve leyendo la Biblia y no me dio tiempo de ir a trabajar, entonces le diría, ay hermano, qué pena, pero cuide también su trabajo. Pero no, generalmente la actitud es, voy a trabajar, voy a ver cómo hago mis cosas y si me da tiempo, lo que sobre para el Señor. Y esa no es una actitud adecuada. Pero en la alabanza y la adoración vamos a observar que la alabanza sale de una buena conducta en adoración. Y la adoración, hermanos, tiene mucho que ver con la madurez espiritual que fue
el segundo estudio que tuvimos. Ahí les recuerdo en 1 Corintios 3, de los versículos del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La madurez espiritual, hermanos, lleva frutos y deben ser frutos visibles. ¿Cuál es el fruto? De que son niños en Cristo, que no han madurado, que se comportan como hombres naturales, como hombres carnales, con celos, contiendas, con un comportamiento bajo las obras de la carne. Y no pueden soportar nada en cuanto a un alimento muchísimo más fuerte en las cuestiones espirituales. También vimos Hebreos 5, ahí en los versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en este pasaje hablamos de que aquí el autor nos está diciendo que ellos se han hecho tardos para oír. No es de que no tuvieran la facilidad o no tuvieran a un maestro, sino es la propia mente de no querer escuchar, prestar, poner atención. Y hermanos, ahora en la época de los hebreos, el autor le está diciendo que ellos son tardos para oír. Y ellos sí tenían una gran dificultad en cuanto al estudio de los textos, porque en aquel entonces tenían que andar abriendo papiros, buscando en bibliotecas. No es de que cada quien tuviera una copia de las escrituras. Nosotros ahora con este aparato, el teléfono, hermanos, no sé ni cuántas versiones podemos tener a la mano y portarlas siempre, pero están ahí ocultas. Si tenemos necesidad de algún diccionario bíblico, está ahí en internet, está fácil de buscar. Tenemos tantas facilidades ahora, pero la cuestión es la actitud que podamos tener. Y por eso es de que no es cronológico el crecimiento. Podemos pasar aquí 5 años, 10, 20, 30 años, 40, 80 años y seguir en el mismo concepto de necesitar leche y no un alimento sólido. Pero es también porque no nos gusta esforzarnos en todo, menos en lo espiritual. De ahí porque creo yo que el concepto de estar jugando a la iglesia es muy claro, porque poníamos el ejemplo de que uno si juega con un niño, una niña a la comidita, esa comidita no existe y están con los platitos ahí comiendo aire, fácil de tragar porque es aire, ni masticar necesita. Y así nos gusta también que sea la iglesia. Y cuando uno va creciendo, hermanos, ya no está para pedir alimento de bebé. La leche de un bebé, la lactancia materna, no aguanta a una persona de 30 o de 40 años. Es raro ver que alguien tenga ese tipo de alimento a esa edad. Yo creo que
No sé si es inclusive posible, pero otra vez, y no es porque no haya facilidad ahora, sino porque son tardos para oír. Es algo que no nos debemos hermanos, de poner a ese nivel. Sigue el pasaje: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando observamos quiénes son los que comen alimento, ellos han alcanzado madurez, y lo que se observa es de que tienen los sentidos ejercitados para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, para hacer esa distinción, sobre todo en la doctrina cristiana. Pero eso es después de haber alcanzado madurez, y la madurez no es cronológica, hermanos. Yo espero que podamos recordar eso. No es de que como yo voy a la iglesia todos los domingos durante 5 o 10 años, entonces ya soy maduro. No. Acá tenemos un ejemplo del fruto, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y no ser inexperto en la palabra de justicia. En Corintios hablamos del cambio que hay en la actitud de un cristiano que no se comporta igual a las personas del mundo. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso para lo que vamos a ver en cuanto a la adoración. Pero les invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Señor, dependemos de ti y nos ponemos ante tus pies para que tú nos dirijas en tu palabra, que nos ilumine, Señor, y que podamos entender lo que tú nos has dejado en las Escrituras, para que podamos ir creciendo, para que podamos ir discerniendo cada vez más lo bueno y lo malo, para que nuestro comportamiento también sea agradable a ti y que podamos dar un buen testimonio ante las personas que nos rodean, que podamos, Señor, tener un impacto positivo en la vida de aquellas personas que están con nosotros, en cualquier lugar, aquí en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea, Señor, que podamos dar un buen testimonio y cumplir tu voluntad. Pedimos tu iluminación, Señor, y que todo lo que veamos penetre en lo más profundo de nuestro ser y que dé frutos desde lo más profundo, frutos visibles, Señor, agradables a ti. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Algo que debemos de entender, hermanos, es en cuanto a la personalidad. Tenemos algunas cosas que son cualidades generales que pueden ser para diferentes seres, ¿verdad? En cuanto a la personalidad, pero en cuanto a la personalidad, en esas cualidades tenemos la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. Una de las grandes ideas de la personalidad es de que esas tres cosas son lo que hacen persona a un ser. Personalmente yo comparto más la idea de que son cualidades, ¿verdad?, que son de la persona. Sin embargo, también hay algunas características, algo que lo distingue, que somos únicos, algo que se llama alteridad, que tenemos responsabilidad en nuestros actos, algo que llamamos autoposesión,
y que estamos conscientes de nosotros y de lo que nos rodea, lo que denominamos autoconciencia. Sin embargo, debemos de entender, aquí no estamos debatiendo eso, y vamos a agarrar estos tres elementos que son comunes a todas las personas: la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. Son comunes tanto a las personas, y recordemos que cuando hablamos de persona no estamos hablando de seres humanos. Debemos de recordar eso. Cuando hablamos de persona, hablamos, por ejemplo, de Trinidad. Y Dios es un ser en tres personas, que subsiste en tres personas. Entonces, debemos de entender que no es ser humano la persona. En Dios hay tres personas. Aún hay seres personales como los seres angelicales que también creemos nosotros que tienen estas cualidades de personalidad. Entonces, cuando pensamos en esto, ahora sí pensemos en un ser humano como una persona. No es lo mismo ser humano a persona, pero el ser humano es un ser personal. Y en el proceso de adoración, como vamos a observar, es un proceso que ingresa del intelecto, va al sentimiento y luego a la voluntad. Por eso es importante, hermanos, y la insistencia, el esfuerzo que debemos de hacer por conocer las cosas de Dios. Por conocer las cosas de Dios. Si ustedes pudieran ir conmigo a Romanos 7, ahí Pablo nos habla mucho del conocimiento que nos da la ley. Entonces, Pablo, hermanos, en el 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿quién no ha codiciado? Es imposible, y de hecho, si usted me dice que no ha codiciado, perdone que no le creería, porque es un pecado muy común. Ahora, el hecho de que sea común no significa que debemos de verlo como normal. Es un pecado. Es un pecado. Aunque todo el mundo codice, sigue siendo un pecado. Pero muchas veces miramos con normalidad las cosas. Y si la ley no dijera no codiciarás, diríamos, pues eso es algo normal, natural, hasta cultural, si lo quieren ver. Y la realidad es que no es así. Es un pecado, pero no nos daríamos cuenta si no tuviéramos el conocimiento de que la Biblia nos está diciendo que es un pecado. Por eso es de que entra mucho por la inteligencia. Debemos de conocer, hermanos. Y ya hemos visto ahí en Hebreos que debemos de ir creciendo, no quedarnos en los primeros rudimentos, como dice Hebreos 5, sino ir creciendo, conociendo cada vez más a Dios. Pero ese conocimiento sería un conocimiento de una biblioteca, o inclusive el teléfono tiene la misma información o mucho más que nosotros, si solo se queda en un conocimiento, una acumulación de palabras y no hay un sentir. Y aunque el sentimiento incluye emociones, también el sentir es cómo usted juzga la situación. Tener un mismo sentir
que está mucho en las Escrituras, por ejemplo en Romanos 12, que vamos a ver más adelante. Nos habla más no en que tengamos unas emociones en común, sino que juzguemos las cosas en común, que cuando tengamos una noticia, tengamos un juicio común, pues todos nos estamos guiando por la palabra de Dios. Y también eso puede provocar emociones de alegría, de tristeza, de diferentes cosas, pero es parte de ese sentimiento y la voluntad va a ir cambiando. Y esa voluntad donde ahora yo podía codiciar, ya no lo voy a hacer. Y lo hago responsablemente, voluntariamente, porque quiero honrar al Señor. Y esa voluntad va a llevarme a dar frutos visibles, que es parte de lo que debemos de tener como cristianos. Sin embargo, en ese proceso, una de las cosas que vamos es a ofrecer. Y recuerden que parte de la adoración o de la idea de adorar es ofrecer. Y lo que vamos a observar en 3 capítulos de las Escrituras, he escogido 3 capítulos de las Escrituras, es ofrecer nuestra vida. No vamos a ver exhaustivamente los 3 capítulos, pues el tiempo no nos daría, pero sí quiero que veamos grandes generalidades acerca de ese ofrecimiento que debemos de tener nosotros. Ahí en Primera de Pedro 2, del 1 al 5, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, acá nos dice que como niños recién nacidos deseamos la leche espiritual no adulterada. Y agarro este pasaje en contraste a lo que nos ha dicho 1 Corintios 3 y Hebreos capítulo 5. ¿Por qué? Porque nos dice que como recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada. Pero es como el niño que desea el alimento. No es que nos quedemos tomando leche y que seamos niños para siempre. La figura es siempre ese anhelo que tiene un bebé por la lactancia materna. Necesita alimento, y ese alimento, hermanos, no es solo para quedarse allí siempre, sino dice para que crezcáis para salvación o en la salvación. Muy similar a lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, no es de que voy a ser más salvo si crezco en las cosas del Señor. ¿Soy o no soy salvo? Pero en las cosas de la salvación sí que puedo crecer y sí que debemos crecer. ¿Y cómo es que va uno creciendo acercándonos a Él, al Señor Jesucristo? Aunque desechado por los hombres, para Dios escogido y preciosa. Como piedras vivas, como sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que debemos de ofrecer sacrificios espirituales. No nos está diciendo que vayamos a comprar ovejas y a matarlos aquí en la iglesia, no.
pero sí debemos de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué son esos sacrificios? ¿Qué sigue después en todo el capítulo? En todo el capítulo, y aquí tenemos un resumen, un esquema de lo que ustedes también pueden leer más detenidamente, pero ¿qué sigue de ofrecer sacrificio espiritual? Y ahí pongo adoración, porque recordemos que la adoración en parte es ofrecer, habla de ofrecer. Y el sacrificio espiritual acá, uno sigue la descripción de Cristo y el pueblo de Dios. Son dos descripciones que anuncian las virtudes de Cristo. Pero el sacrificio que debemos de dar como cristianos, que es agradable, en parte es el buen testimonio. Es un buen testimonio, y ese testimonio, que son de los versículos 11 al 25, va a hablar de la buena relación con el gobierno, la buena relación del empleado y del empleador, y que debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? El buen testimonio, lo que el Señor quiere. Si gustan, miremos algunos pasajes. Por ejemplo, el 13, someteos a toda institución humana, sea el rey como superior, y a los gobernantes. Un cristiano no debe de conocerse por ser rebelde ante las autoridades. Y recordando que siempre son autoridades designadas por Dios. Que nuestra autoridad final es Dios. Pero si no se opone el gobierno a lo designado por Dios, ¿por qué deberíamos de ser rebeldes ante el gobierno? La relación empleado y empleador, y aquí no utiliza la relación de trabajo, sino acá están hablando de esclavos, hermanos, de esclavos que tienen que servir a un amo terrenal. Y aún así, estos sirvientes que no tenían todas las condiciones tan buenas como las puede haber hoy, aun cuando hay malas condiciones de trabajo, en aquel tiempo eran muchísimo peor. Y lo que nos dice es de que esos sirvientes o esos esclavos estén sujetos, el versículo 18, respecto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No solo aquellos que me caen bien. Si yo tengo un jefe en el trabajo que es llevadero, que es ameno estar trabajando, con él sí me llevo bien, entonces solo con él me voy a portar bien, pero aquel que me regaña, ese no. Eso no es lo que dice aquí, sino que nos dice que aun cuando son difíciles de soportar, debemos de comportarnos bien. Y eso, porque esa es la voluntad de Dios. Recuerdo que Lutero decía que si le preguntamos a una criada de la clase más baja y le preguntamos, si mire, ¿y usted por qué sirve a ese señor, a ese amo que es muy feo, muy difícil de soportar? Si es cristiana, va a decir, pues yo lo sirvo porque es agradable al Señor. No porque me caiga bien o mal la persona a la que estoy sirviendo, sino porque eso agrada al Señor. Entonces tenemos esas relaciones, el buen testimonio.
Eso es parte de la adoración. Eso es, estoy ofreciendo con mi actitud sacrificio espiritual para Dios. Del 21 al 25, pues para esto fuisteis también llamados, porque Cristo también padeció, no por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. El 21. Seguir las pisadas de Cristo, el comportamiento, cómo se comportaba Cristo, cómo es de que Él aguantó un sufrimiento de muerte, y muerte en la cruz, que era lo más humillante en aquella época. Eso es dar un sacrificio al Señor, un sacrificio espiritual. Eso es adoración, hermanos. Eso es parte de nuestra adoración. Veamos el otro pasaje ahí en Romanos capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí en Romanos debemos de observar que nuestros cuerpos son un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es a lo que Pablo nos está llamando, a que seamos nosotros un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y una de las cosas que debemos de observar es de que no hay que hacerse a la forma de este siglo, a la forma de este mundo, sino que nuestra mentalidad carnal, a lo que está de este siglo, a las cosas de este mundo, sea renovado el entendimiento y que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá comprobéis, hermanos, la palabra dokimazo que utiliza es utilizada para examinar, poner a prueba, juzgar, probar, pero es examinar, poner a prueba, distinguir, probar y demostrar. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado para poner a prueba, examinar y juzgar bien cuál es la buena voluntad de Dios. Y voy a decirles que esta palabra dokimazo también es utilizada en el griego clásico por Platón para cuando los opositores a Sócrates, los sofistas, decían, bueno, tú dices eso, entonces hay que probarlo. ¿Cuál que presentes que la idea era la mejor? A veces tenemos una serie de ideas en nuestra cabeza y si hay alguna discusión, pues hay que examinarlas y probar, demostrar cuál es lo mejor que podemos tener en cuanto a nuestras ideas. A veces el tiempo dice que es la mejor opción, pero no es que andemos a ciegas. A veces creemos que la fe es una cuestión como que hay que andar a ciegas sin saber las cosas. Y hermanos, lo que dice Hebreos 11, se los leo, el versículo 1 es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es una certeza, y no vamos a estudiar el pasaje, pero la fe es una certeza. La vida cristiana no es andar a ciegas.
La vida cristiana debe de ser una certeza. Por eso podemos examinar, probar, distinguir, demostrar. Podemos y debemos demostrar la vida cristiana. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Nosotros debemos de probar eso, hermanos. Vivirla. Sentir. Pero aun cuando sea que podamos sentirla, probar, debemos de observar que eso es resultado de la renovación de la mente cristiana, de la vida cristiana. En Efesios 5, versículo 10, se utiliza la misma palabra. Pero ¿qué es lo que nos sigue hablando Romanos y casi que el resto de la carta nos habla de ese sacrificio, de ese buen comportamiento, de ese sacrificio vivo que debemos de presentarnos? Las implicaciones de presentarse con ese sacrificio, y recordemos que es ofrecer nuestra vida en adoración. Por eso es una adoración que no se detiene. Nuestra relación con el ministerio que el Señor nos ha dado. Uno que dice, no tengamos el alto concepto de sí mismos del que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El versículo 3. En nuestro ministerio. No decir, yo me creo más que el otro hermano. No, sino que cada quien, y aquí tenemos esa sensación de juzgar, piense con cordura, no más alto ni más bajo tampoco. Ahí tenemos tener un buen sentir. Un buen sentir, en parte es eso, no creernos de más, ni tampoco de menos, con cordura, según lo que el Señor nos ha dado. Entonces, lo que hacemos en el ministerio debe de ser también un sacrificio en adoración. Por eso, cuando hablamos de que un diácono que da mantenimiento a las cosas de la iglesia, él tal vez no está hablando, diciendo las cosas que el Señor hace, que eso sería alabanza. A veces como hay que cargar tantas cosas que uno se queda sin aliento, pero eso es parte de la adoración, o debe de ser parte de la adoración, las cosas que hacemos en la iglesia, nuestro ministerio, y debemos de presentar un servicio a la iglesia como parte de nuestra adoración, en relación con la sociedad. Ya no es solo con nuestros hermanos aquí adentro, sino en la sociedad. Del versículo 14 del 12 al capítulo 13, todo está hablando de la sociedad, incluyendo la relación con el gobierno civil. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El 13:1. Pero es todo un sacrificio continuo, es una adoración. Por ejemplo, en cuanto a la relación con otras personas fuera de la iglesia, el
el 14 del 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Verdad? Entonces, yo espero que aquí dentro de la iglesia no estemos persiguiendo a las personas. Eso está hablando de aquellas personas que están en persecución fuera de la iglesia. Y aún en esa persecución, con esa hostilidad que pueda tener el mundo, en la iglesia el comportamiento del cristiano no es andar maldiciendo a aquellas personas que son hostiles, sino bendecir. Y en relación con otros creyentes, que aquí nos habla, por ejemplo, el 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha dado de comer a todo, pero el que es débil come legumbres. Entonces, con relación a otros creyentes, en cuanto a cosas que a veces estamos en desacuerdo, y nos habla en toda la relación con los creyentes, con nuestros hermanos, de tener un buen comportamiento, no estar contendiendo sobre opiniones con los hermanos. Claro, aquí en estos pasajes se habla de algunas cosas que pueden ser no bíblicas. Y les digo, por ejemplo, podemos hablar de que si es bíblico o no que usar corbata anaranjada en la iglesia. Si es bíblico o no la vestimenta que las hermanas usen pantalón. De eso está hablando en ese sentido aquí en este pasaje. No es de que no vamos a contender en la fe una vez dada a los santos. Que si aquel dice una herejía, decirle, hermano, no se preocupe, todo es amor aquí. No, sino en ese tipo de situaciones que debemos de tener en la vida en general. Y, hermanos, otra vez, presentarse como sacrificio al Señor, ofrecer, adorar, lleva una vida en el ministerio, en lo que el Señor le haya llamado a usted. Es una vida en el ministerio, no necesariamente tiene que ser pastor o maestro, sino que puede hacer lo que el Señor le haya dado a usted de don, pero es presentarse en el ministerio, tener un comportamiento con la sociedad adecuada y una buena relación con sus hermanos en la fe. Entonces, eso es parte de nuestra adoración. Veamos el último capítulo que vamos a revisar, que es Efesios 5, y vamos a ver algunos pasajes. Tenemos en los versículos del 1 al 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor mismo, Cristo, nos amó y se presentó Él mismo como ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que seamos imitadores de Dios. Que nosotros también nos presentemos ante Dios como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y de acá, del capítulo 5 al capítulo 6, versículo 9, nos va a hablar algo de cómo andar en amor, cómo presentarnos en sacrificio. Y debo de estructurar ahí que uno
en el capítulo 4 nos ha estado hablando de que la iglesia tiene el propósito de edificar a las personas y que la iglesia tiene ese propósito de enseñanza para un buen comportamiento. Y debe de ser primero el conocimiento, y ese conocimiento debe de dar fruto, si no es un conocimiento como el conocimiento que tiene su celular. Pero luego el capítulo 5 nos va a hablar de la persona ya crecida espiritualmente que debe de comportarse o imitar a Cristo y presentarse como sacrificio. Y una de las cosas que nos habla de cómo es el contraste de presentarse como un sacrificio ante Dios, es decir, adorarlo, es no andar en la antigua manera de vivir. En los versículos 3 al 14, en los primeros versículos, el 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, y aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que con todo viven, sino han sido antes acciones de gracias. Entonces, nos habla de que abandonemos esa antigua manera de vivir, como en 1 Corintios 3, que nos habla de que ya no estemos con celos, con contiendas, que no andemos como seres carnales, sino como aquellos que han sido renovados por el Espíritu Santo. Y entonces hay que abandonar esa manera de vivir. Y les recuerdo de 1 Corintios 3, porque ahí en ese pasaje nos dice que son hermanos en Cristo que se comportan mal. Son hermanos en Cristo que son niños en la fe. Y por eso no han abandonado la manera antigua de vivir. Cuando hay personas que evangelizan, hermanos, que alguien tiene un pecado por años y dicen: usted ya no es así porque ahora es nueva criatura, y se termina ese pecado ya, y creen que las personas van a abandonar instantáneamente ese pecado. La realidad es que viendo 1 Corintios 3 observamos que puede perdurar el pecado, pero la idea no es que nos regocijemos en el pecado y que no salgamos de esa situación nunca, sino que abandonemos esa antigua manera de vivir. Y el siguiente punto es procurar con diligencia andar en sabiduría, dependiendo de Dios. Y eso va a ser nuestro sacrificio. Les recuerdo que en el 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y ese comprobando es la misma palabra que se utilizó en Romanos capítulo 12. Comprobar la buena voluntad de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Pero miremos el 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendeos de cuál sea la voluntad del Señor. Y miren que nos dice con diligencia, ¿cómo andéis? Procuren con diligencia cómo andan. No es de que me voy a sentar aquí y voy a esperar un milagro a ver que el Señor me haga andar bien en mi vida. Es
miren con diligencia cómo es que andan en su vida. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Un sabio aprovecha la vida. Aprovecha este tiempo que tienen aquí, hermanos. Eso es de sabios. Los jóvenes que tienen energía, vivan sabiamente, aprovechen esa energía. No sean necios. Y uno que ya es grande, ¿va a vivir como necio? No, aun cuando los años pasen y pasen, con mayor razón deberían de aprovechar el tiempo. Con mayor razón deberían de vivir sabiamente, porque como ha pasado el tiempo, también debería haber madurez espiritual. El sabio, hermanos, es aquel instruido, hábil, experimentado, es un perito. El sabio va a ser instruido, es experimentado a vivir la vida, a aprovechar su vida. Pero el necio, él no va a entender nada. Y pueden pasar los días, hermanos. Y les recuerdo que la madurez no es cronológica. Debemos de madurar, y por eso el que ha estado en la iglesia más tiempo debería de ser más hábil, más instruido, más experimentado en vivir la vida adecuadamente. Y dice, por lo tanto, no insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendido, comprender, entender, darse cuenta, discernir, percibir. Es que si, hermanos, no entendemos, no percibimos la voluntad del Señor, podemos hacer cualquier cosa. Debemos de comprender, y pusimos de primero el crecimiento, el crecimiento espiritual, ese anhelo que debemos de tener por la santa palabra. Porque ¿en base a qué va a discernir? ¿En base a qué va a discernir? Va a decir esto es bueno, esto es malo. En base a la tradición eclesiástica. Tenemos muchas tradiciones en la Biblia, en la iglesia, hermanos, en base a la tradición eclesiástica. Eso no es madurez cristiana. No va a discernir en base a la tradición eclesiástica. Que en Guatemala tenemos costumbres, entonces eso es bueno y eso es malo. Eso no es discernir, no es entender. Pero quieren ser maduros y no leer las escrituras. Eso es necedad, es ser ignorante, insensato. Eso es lo que significa necio. Y no debemos de andar como necios, creyendo, y aún peor el necio que cree saberlo, él no va a cambiar. Y sigue el pasaje, el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser entendido y lleno del Espíritu, hermanos? Veamos lo que sigue en cuanto a ser entendido y lleno del Espíritu.
Uno, lo que nos va a hablar es de la alabanza. Una alabanza adecuada, y aquí estamos hablando de cantos, ¿verdad? Podemos observar hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el 5, 19 y 20. Una de las cosas de ser entendido y lleno del Espíritu, de presentarse como sacrificio en la adoración, es de que usted va a alabar, consecuencia de la buena adoración que va a tener en su vida, va a ser la buena alabanza. Va a ser la buena alabanza. Decir con himnos y cánticos espirituales. Eso es consecuencia. Y aún en nuestros corazones, alabando al Señor en nuestros corazones. Tal vez no está diciendo, pero en su corazón, en su mente, está pensando lo maravilloso que es Dios con usted. Y ahí estaría hablando en su corazón, y eso nace de ser entendido y lleno del Espíritu. Las buenas relaciones, que también es caminar sabiamente y ser lleno del Espíritu. Las buenas relaciones. El 5:21 es sumamente importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí vamos a someternos, a decir lo que Él dice, a hacer lo que Él nos manda en nuestras relaciones. Y luego comienza el matrimonio, el 22. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Luego, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó él mismo por ella. Nos habla de la relación que es el matrimonio y que debe de ser buena porque estamos adorando al Señor con nuestra relación matrimonial. Padres e hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. El 6:1, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación. 6:4. Entonces, las buenas relaciones también entre padres e hijos son un sacrificio agradable al Señor. Deben de serlo. Debemos de presentarnos, hermanos, como un sacrificio agradable al Señor nuestras relaciones. Luego el empleado y el empleador, otra vez hablando de esclavos y de amos terrenales, pero podemos aplicarlo como nuestra relación en el trabajo. Por eso empleado, empleador. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo. Y en el 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, para Él no hay acepción de personas. Entonces, la relación con el trabajo, en el trabajo también es una forma de adorar al Señor. Acá, hermanos, debemos de observar que en esto implica saber cuál es la voluntad de Dios. No podemos inventarnos que creemos que es la voluntad de Dios. No podemos decir, como así se ha hecho siempre en la iglesia, en la casa, en no sé dónde, en la cultura, como viene de tradición, entonces también hagámoslo así.
Eso hasta en lógica se conoce como falacia de antigüedad. Como hay algo viejo, entonces es bueno. Eso no es así. Es la voluntad de Dios. Vivir a Dios, viviendo una vida reconociendo a Dios como Dios. Yo me voy a portar bien con mis papás porque reconozco que ellos son autoridad de Dios. Dios los ha puesto en ese ministerio. Vivir también es eso, vivir una vida de adoración. Y debemos de observar que un esposo o una esposa van a tener ese matrimonio hasta que la muerte los separe. Y la idea es adorar a Dios en el matrimonio. El padre no va a dejar de ser padre de su hijo. Tiene que adorar a Dios criando a su hijo. El hijo, aunque se vaya de la casa, va a seguir siendo hijo de sus padres. Tiene que honrarlos. Y eso es adoración. Y por eso, hermanos, es que la adoración es perenne, no se detiene. Nunca en nuestra vida debe de detenerse la adoración. La adoración es perpetua. Desde que usted creyó en Cristo como su único y suficiente Salvador, debe de vivir una vida adorando a ese único y suficiente Salvador. Y siempre digo único y suficiente Salvador, y recalco lo suficiente, porque aún cuando usted está haciendo lo bueno, no es porque va a ser más salvo que antes, es porque ya es salvo. Ya es salvo, y la respuesta a nuestra salvación es vivir una vida de adoración. Es una respuesta a lo que ya tenemos. No es para ganarnos la salvación, sino que ya tenemos y respondemos a la salvación dada con una adoración agradable. Eso no quita que el Señor no vaya a juzgar lo que hagamos o dejemos de hacer en el tribunal de Cristo, pero ese tribunal no es para condenación, es para premiación. Y aún así, no es para ganarnos cosas, sino debemos de hacerlo con amor, hermanos. Y si estamos adorando, entonces sí puede haber una alabanza adecuada. Aquí en Efesios nos dice que parte de esa adoración va a ser irrumpir también en alabanza. Quisiera que comparemos algunos cuadros con los pasajes que hemos visto ahí en Primera de Pedro. Nos dice que parte de la adoración, el presentar su vida como un sacrificio, es desechar la malicia, crecer en la doctrina, dar buen testimonio en las buenas relaciones con el gobierno y en el empleo, y seguir el ejemplo de Jesucristo. En Romanos, hablando de la adoración, dedicar la vida a Dios, renovar el entendimiento, saber la voluntad de Dios. El resultado, buenas relaciones en el ministerio, en la sociedad y con otros creyentes. Andar en un mismo sentir en Cristo. En Efesios, no andar en el pecado. Conocer la voluntad de Dios y depender de Él. Las buenas relaciones del matrimonio, padres, hijos y las laborales. Seguir el ejemplo de Cristo. Hermanos,
cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que debe ser una de las cosas primordiales en nuestra vida, adorar al Señor. Lo que primero nos dicen los pasajes es que desechemos la vida de pecado, que crezcamos en el conocimiento, en la doctrina, el entendimiento, renovemos la voluntad. Y eso va a dar como resultado buenas relaciones civiles, en el empleo, en la sociedad, en el ministerio, en nuestra casa. Eso va a ser lo que los 3 capítulos nos van a decir de cómo presentarnos como sacrificio. Y como les digo, Efesios hasta nos habla de que el resultado también va a ser la buena alabanza. Por eso siempre les dejo esta frase de Martín Lutero: la obediencia, hermanos, es la forma más elevada de adoración. Cuando desechamos la forma de andar en la carne, cuando crecemos en la doctrina y no solo se queda en lo intelectual como si estuviéramos almacenando datos, sino lo ponemos en práctica, eso va a ser obediencia, y eso es la forma más elevada de adoración. Coincido con Lutero en ese sentido. Usted puede ayudarnos como diáconos y mover cosas, darle mantenimiento. Eso es bueno, pero debe de haber una actitud de adoración y de obediencia. Tantas cosas que podemos observar en la iglesia, y si no lo hacemos por obediencia a Dios, porque le amamos, porque queremos adorarle, hermanos, estamos desperdiciando el tiempo y andando neciamente. No andemos en la vida neciamente. El Señor nos dice: si amáis, guardad mis mandamientos. Y podemos traducirlo: porque me aman, entonces guarden, hagan las cosas. Por eso la obediencia, guardar los mandamientos, es la forma más elevada de adoración. Y no es venir a adorar aquí 2 horas, es la vida. Cuando salga aquí a las 12:30 o a la 1, ¿qué va a hacer? Debe de seguir adorando al Señor. Padre, te damos gracias y, Señor, bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos siempre a tener una vida de adoración, una vida de obediencia a ti. Señor, sabemos que eso es imposible si tú con tu Santo Espíritu no nos guías. Dependemos de ti, Señor, pero también procuramos con diligencia seguir lo que tú nos has dicho, caminar sabiamente, crecer en tu conocimiento para poder adecuarnos a Él en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu santa voluntad. Sabemos que esta es una respuesta a nuestra grandiosa salvación. Pedimos tu bendición y que podamos ir creciendo y dar un buen testimonio, un fruto agradable a ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.